Bueno, Ujú. amigos de Primicias Venezuela, tenemos una entrevista importante. Presten mucha atención. Este tema es importante y sobre todo en los últimos días, donde se ha generado mucha información sobre estos llamados challenger o retos que involucran a niños, ¿no? Sobre todo y lamentablemente a la juventud y sobre todo niños. Y nos acompaña ya la presidenta de la Comisión de Familia, Libertad de Religión y de Cultos, la diputada Asia Villegas. Diputada, bueno, gracias por la oportunidad. Este tema, sin duda está generando mucha atención y sobre todo también mucha preocupación. Y recientemente la vicepresidenta sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, daba cuenta de investigaciones en algunas escuelas. La semana pasada se generó situaciones, ¿no? Con niños intoxicados, jóvenes intoxicados por estos llamados challenger o retos. ¿Qué está haciendo en este momento la Asamblea Nacional, la comisión que usted preside, sobre estos casos? Sí, bueno, primero investigar a cada uno de estos casos también para tener información confiable, fidedigna y suficientemente profunda sobre ellos, a través del Ministerio Público, a través también de la Policía Científica. En este momento, y no en este momento, ya tenemos, puedo decir, unos cuantos meses, creo, si calculo, tenemos como 2 meses discutiendo una ley que se llama Ley para la Protección de Niñas y Adolescentes en salas de uso de Internet, videojuegos y otras multimedia. Esta ley, que data del 2006, hay que actualizarla. Primero, por una condición básica. Del 2006 al 2024 han pasado cerca de 18 años, 2 décadas, y el avasallante desarrollo informático, tecnológico que ha ocurrido exige de nosotros y de nosotras una actualización, no solo por razones técnicas, sino por razones políticas, éticas, sociales, culturales. Y uno de esos temas tiene que ver que en el 2006 quizás estábamos preocupados y preocupadas porque las niñas y los niños pasaban largas horas en las salas de videojuegos, en las salas de internet y en otros espacios de multimedia. Hoy el ecosistema digital ha crecido a muchos otros espacios. Entre las entrevistas que hemos hecho de expertos y expertas, te pongo el ejemplo. Hay unas 14 mesas de llamadas arenas, que son espacios donde se encuentran los deportistas digitales o deportistas electrónicos. Hay una o dos por cada estado y hay una base de datos de un particular de cerca de 5.000 jugadores. Francia acaba en el 2024 reconocer esto como parte de los Juegos Olímpicos. Pero más allá del deporte informático, digital, de una generación que nace en la era digital, está un tema un paso antes, que es el desarrollo de la libre personalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, y no solo el principio del libre desarrollo de su personalidad, sino el derecho a la vida y el derecho a integrarse socialmente a un mundo de iguales. ¿Y por qué saco a relucir este tema? Porque precisamente el regular la permanencia de nuestros hijos e hijas o nietas eh, es un desafío en una era digital, pero además de la responsabilidad del Estado, que es obvia en un acto de rectoría, hay un tema de la corresponsabilidad de las familias y la corresponsabilidad de la sociedad en un todo. Eh, te cuento algo. Los niños y las niñas tienen derecho, son sujetos de derecho y tienen derecho al libre tránsito, pero el ejercicio de esos derechos es progresivo. Tú tienes como ciudadano derecho a fumar, por ejemplo, pero la cajetilla de cigarros dice que el uso excesivo del cigarrillo produce cáncer de pulmón. Igual, tú tienes derecho a consumir gaseosa, pero las gaseosas tienen un indicativo que habla del alto contenido de glucosa y de sodio. Así como eso también, el libre tránsito, siendo los niños y las niñas y los adolescentes sujetos de derechos, no pueden estar sometidos a un libre tránsito sin la compañía o la autorización, padre, madre o representante. Y eso pasa con esto.
Tú puedes ir a una tienda y comprar un juego como adulto, pero está en tus manos debido a que tú también eres víctima de ese hackeo, víctima de ese algoritmo, víctima de esa conducción hegemónica. Tú se lo vas a entregar a tu hijo sin tú conocer a ciencia cierta sus contenidos y la apertura a otros portales que hacen estos juegos. Antes, como te decía, en el 2006, estábamos preocupados y preocupadas por las horas que pasaban los niños en la sala de internet sin la compañía o sin la autorización de un padre. Pero ahora este aparato que tengo yo ahorita en mis manos está en la mesa de noche del cuarto de tu casa, está en el comedor cuando es hora de comer y encontrarnos, está en la sala al lado de lo que antes era el gran monstruo que era el televisor. Ahora está en una pequeña pantalla. Criar en la era digital, criar eh, en la era de las pantallas, significa el gran desafío de la humanidad, pero sobre todo en el entendido que ese ejercicio que te estoy llamando progresivo va acompañado también del crecimiento progresivo de ese niño o de esa niña y el desarrollo de su personalidad. El impacto sobre la construcción del pensamiento, la construcción de ideas, la construcción de saber, el proceso cognitivo se ve vulnerado, lacerado, impactado por el ejercicio temprano de ese niño o esa niña que es sometido a las pantallas. Eso ya está dicho, no estoy diciendo nada extraordinario, ni estoy diciendo algo extremadamente inteligente. Lo que estamos identificando el riesgo de ese niño o de esa niña a la exposición de las pantallas y por qué eso está conducido de manera selectiva, direccionada. Ahora bien, Hay un proceso educativo que no puede estar al margen del desarrollo informático y tecnológico. Tampoco vamos a criminalizar a una juventud que nace en la era digital, pero estamos obligados como Estado a regular y por eso el objeto de esta ley tiene la necesidad de garantizar a nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes los derechos a una información veraz, adecuada, que sea acorde con su edad y también con su desarrollo integral. entonces, diputada, entonces estamos hablando Y primero. vas a interrumpirme. No, disculpe, estamos hablando, estas leyes del año 2006 se busca adecuar, como usted ha dicho, Y estamos actualizándola. actualizar. Estamos hablando ya bueno, más de 15 años, esta ley, ¿no? Es realmente, tiene una data, 18 años, dos sí, décadas. es Ujú. mucho. Y entonces, se habla entonces de regular. A veces Dos décadas. le crea un poco de ruido. Regular. ¿Cuál sería el objeto de esta reforma, de esta ley? Tomando en cuenta, como usted ha dicho, que no es solamente ese joven, ese niño, ese adolescente que va a esas llamadas cyber, cuando iban a los cyber, sino ya, no, los muchachos Ujú. tienen acceso a un celular, ¿no? Ya tienen eso, como usted dice, en la mesa de noche. Entonces, ¿qué se podría adecuar de esa reforma? ¿Cuáles serían los elementos a adecuar, a actualizar? Bueno, lo primero, nosotros estamos construyendo un glosario común para hablar de lo mismo. Ya no podemos hablar de salas de videojuegos nada más, estamos hablando de las llamadas arenas, hablando de los deportes digitales, estamos hablando de deportes electrónicos, estamos hablando de un ecosistema que va más allá de las redes inclusive, porque se trata no solo de las redes sociales, sino todo espacio o ámbito o entorno digital que incluye las redes, por supuesto, y toda plataforma. Eso tenemos que tenerlo claro. Y el otro elemento es que sin que eso sea satanizado, porque también es un elemento de trabajo, de estudio, de investigación, tener en cuenta que eso no puede suplir procesos de aprendizaje y de enseñanza que desestimen las raíces, la identidad, pero que además nosotros podamos indicar que esto tiene un trasfondo de mensajes destinados al racismo, a la vergüenza étnica, al odio, a la discriminación, al inclusive la inducción de conductas que atentan contra su propia vida, como los casos que tú mencionabas. Mm,
No estoy hablando de una condición dinosaurica, de que estamos cuestionando la generación venidera porque tiene cosas que irrumpen en la lógica cultural. Estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la libre personalidad, a su desarrollo integral. Estamos hablando del interés superior de ese niño o esa niña por encima de los intereses oscuros que el mercantilismo digital también impone, porque son también demandas de alto costo que también develan brechas económicas. Tú sabes que son ejercicios de alto costo. Incorporarse a una de estas prácticas, porque además demandan este, compras de determinados juegos, compra de determinados implementos, etcétera. Eso le iba a preguntar, podría entonces desprenderse, Ya si me ibas a decir algo. se podría desprender que de ahora, digamos, de esta ley se podría ahora regular esas llamadas arenas, estas salas de juego y sobre todo también la venta, ¿no? La venta de juegos, porque hay juegos que son muy violentos, ¿no? Para estas consolas. La protección, sí, pero además la protección del acoso, los portales que dirigen hacia la violencia sexual, hacia la pornografía, hacia la trata. En estos instrumentos hay una igualdad ficticia. Y cuando hablo de igualdad ficticia, no es que yo solo me veo como yo me quiero ver o como me inducen a que creen que me quiero ver, sino que también igualdad en términos de intereses. Yo puedo estar hablando o tú estás hablando con una mujer de 64 años, pero podría un niño o una niña estar hablando con un hombre de 64 años, que va induciendo y va seduciendo a través de intereses comunes hasta lograrla hacer víctima. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué daño puede ser que yo muestre parte de mi cuerpo en una pantalla? Pero es un proceso que es progresivo de alta exposición y de alto deterioro. Por eso te digo que este es un portal que te abre infinidades de riesgos, como es precisamente la trata de personas, la pornografía infantil, el acoso y otras prácticas que vulneran efectivamente la seguridad integral de ese niño, esa niña o ese adolescente. Me Mira, decía, y quería, perdón, escucha, quería decirte que hemos estado trabajando en la investigación, tenemos materiales, voy a tratar de mostrártelo, intervenciones en salud digital centrada en los jóvenes y en las jóvenes, que es un marco para planificar, desarrollar e implementar soluciones para la población joven, que es un documento que data del 2022 que desarrolló la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, y también el Fondo de Población, conjunto con la UNESCO, porque este es un fenómeno no venezolano, es un fenómeno en el sistema mundo que está direccionando a altos contenidos de violencia en el relacionamiento de los niños, las niñas y los adolescentes. Igualmente, hay un documento muy interesante, yo todo esto te lo voy a hacer pasar por digital para que tú también puedas hacer producción en este tema, de UNICEF que dice niños y niñas en un mundo digital. El Estado Mundial de la Infancia en el 2017 es un documento resumen de eso. Igualmente, está otro documento de la CEPAL, muy interesante, de Naciones Unidas y UNICEF, se llaman Los derechos de la infancia en la era de Internet, América Latina y las nuevas tecnologías. La autora auspiciada por la CEPAL es María Isabel Páez, una investigadora. Pero además de eso, también está otro documento, una regulación comparada en América Latina y el Caribe, infraestructura en telecomunicaciones para las Américas. Y este estudio de 2022 habla también de las desigualdades profundas entre el desarrollo informático tecnológico en toda la región de América Latina y el Caribe, y habla también el tema de la comparación del acto de rectoría que ejercen los estados sobre este desarrollo. Por otro lado, esta investigación que hemos desarrollado de la Comisión Permanente, Impacto en la Era de las TIC en las familias, las niñas, los niños y los adolescentes, nos ha llevado a entrevistar a muchas personas. Entre esos, una federación que te estoy diciendo de deportistas digitales y electrónicos. Después estuvimos en la intervención de Jean Francis Colina, comunicadora social, educadora, que además es deportista digital. También de una organización que se llama Criando entre pantallas.
que también tiene un trabajo muy interesante de seguimiento a lo que es la exposición en pantalla de los niños, niñas y adolescentes en la primera infancia. Igualmente, entrevistamos a una, lo vamos a hacer anónimo por no lesionarla, a una dueña de esas salas de videojuegos que devela el carácter progresivo de estas salas en términos de que puede empezar a ser un tema de horas de exposición y finalmente es un portal que inconscientemente están abriendo a delincuencia organizada. A- a- Eh, le, bueno, de todos modos, ajá, le pregunto, a ver, perdona. esta ley también, en esta reforma, uno va, cualquier persona va o entra a estas salas de videojuegos, entiendo que también tienen el nombre así de arena, o sea, esto tiene que ver con poder establecer regulación. Para estas salas, las personas, las edades de las personas, los niños, adolescentes que entran a esos lugares y el tema de la venta indiscriminada de estos juegos, de estos videojuegos, porque entran y usted entra a un establecimiento de estos y bueno, te sacan el juego. Lo único que puede preguntar la persona es como, pero para un niño, ¿para cuánto? Bueno, porque, qué sé yo, pero esa venta parece indiscriminada de los videojuegos. Claro, y ahí hay que quitar el prejuicio de que se está atentando contra la libertad de expresión o la libertad de comercio. Es lo que te estaba diciendo. Tú puedes regular la venta de bebidas alcohólicas y no se prohíbe la venta a menores de 18 años, pero no deja de ocurrir el fenómeno fáctico que es que hay adolescentes consumiendo alcohol. Y eso mismo puede estar ocurriendo con los videojuegos o estos llamados competencias, retos, porque tú puedes regular el acto de que todo adolescente mayor de 16 años debe tener autorización del padre, la madre o su representante. Y todo mayor de 9 años, de 12 años, tiene que tener compañía de un adulto o una adulta. Son propuestas regulatorias, pero qué tan eficiente representa a la hora de frenar estos casos como lo que tú estabas planteando? A veces de manera inocente tú le das la pantalla a tu hijo, tu hija, a un nieto, una nieta, para que se quede tranquila. Y eso quedarse tranquila es porque no lo ves en la calle jugando y está expuesto a riesgos de la calle, entre comillas, pero está expuesto a otra calle, a otra vía, que es la vía informática electrónica que no tiene límites. Y eso es importante. Si tú le estás dando tu teléfono y no tienes el teléfono bloqueado para eh, determinados juegos, determinados accesos, hay que conocer con quién comparte tu hijo o tu hija sin que eso vulnere el libre desarrollo de su personalidad. Yo no me estoy metiendo en su vida personal que debe tenerla, pero sí estoy previendo que no puede acceder a determinados juegos que no los voy a nombrar, pero que inducen a violaciones, que inducen al racismo, que inducen a la intolerancia, al odio, al desprestigio de aquello, entre comillas, que no son populares, por ejemplo, y forma parte del bullying porque también tiene su vía digital para el ejercicio de un acto que es absolutamente violento. No sé si te estoy aterrizando en lo Sí. concreto. Primero, un objeto de la ley. Segundo, un glosario común para que sepamos de lo que estamos hablando. Y lo otro son los objetivos específicos. Nosotros pensamos que niños ni adolescentes, pero es que hay adultos y adultas jóvenes también sometidas al impacto de mm, hackeo cerebral, si lo podríamos llamar así, a esta seducción, inducción, dominación de sectores que realmente traspasan las fronteras nacionales. Aunque la ley tenga un marco normativo regulatorio en el territorio nacional, ciertamente la gran mayoría, o no todas, por supuesto, de estas programaciones son importadas. Y debe haber, por supuesto, no solo en la Comisión Permanente de Familia, Libertad de Religión y Culto, definir el ámbito de la corresponsabilidad familiar, pero también en la regulación comercial, también el tema educativo, porque la educación tiene que utilizar los instrumentos digitales, pero no puede despreciar, bueno, en el caso de mi generación, tampoco es que
voy a comparar, pero nosotros investigamos en grandes libros y nos formamos como profesionales en la investigación, en el paseo por las bibliotecas, buscando tal o cual información. Hoy sencillamente un proceso de investigación puede durar segundos entre que tú le pides a la inteligencia artificial una información que viene condicionada, así. Yo te pongo un ejemplo. Yo hace poco estaba pidiendo qué era para ese mundo digital de la inteligencia artificial, quién eran las grandes mujeres del mundo o las grandes líderes del mundo. Y no hay personaje más guerrerista que Condoleezza Rice, por ejemplo, en la historia contemporánea. Eh, Hay una deuda histórica de Gran Bretaña con África y con la India, ¿cierto? Y entonces sale como un referente eh, la ex primera ministra Mercury. Y así podría largamente un reconocimiento a mujeres como Hillary Clinton, pero ahí no estaba ninguna heroína de nuestra patria, por ejemplo, o heroínas de América Latina y el Caribe, que son referentes. Ahora, Entonces también el pensamiento único a través de esto se impone y se pierde un factor identitario de lo que es la cultura específica de los pueblos. ahora le pregunto, ¿podríamos Si me decir ibas a decir otra cosa. podríamos decir que a partir de esta ley, de esta reforma va a traer consigo la regulación y lo que tiene que ver con la verificación, regulación de las salas de videojuegos, regulación y venta de los videojuegos también. Le pregunto también el tema punitivo. ¿Cuáles son los elementos punitivos que tiene esta ley? Porque la gente también se pregunta mucho eso. Bueno. Esto está aquí, pero ¿y qué representa o qué podría representar la violación de estas normativas? Sí, sí, bueno, lo primero es el ámbito de competencia de cada instancia. Si nosotros y nosotras nos amparamos en la LOBNA, que es la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, y está dirigido, por supuesto, al interés superior del niño, a todo el sistema de protección, a esa jurisdicción especial que está en el sistema rector de protección de niños, niñas y adolescentes, debe adecuarse a la LOBNA. Pero también es cierto que hay otros ámbitos de competencia en donde están otras comisiones, por eso ese trabajo debe ser mixto, que tiene que ver con el tema comercial, con el tema mercantil, en la cual nosotros no tenemos la cualidad para sancionar en esta área. Ahí entraría CONATEL, entraría, por supuesto, en los otros ámbitos de competencia. Y lo otro es la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Salud y Educación. Deportes no lo podemos regular desde la Comisión de Familia. Lo que nosotros podemos es convocar a todos los sectores de interés para que podamos hacer un producto conjunto y que haya armonía. No puede ser una cosa no armoniosa, una cosa que fragmente, pero tampoco podría ser una cantiflada en que nosotros estemos apostando a una mirada integral y amplia, pero también estemos este, teniendo contradicciones sobre algunos conceptos. Por eso es tan importante el tema del glosario para hablar de lo mismo. Y lo otro que es muy importante es que llamamos a la responsabilidad del Estado en el acto de rectoría, pero también la necesidad de generar conciencia, porque en dado caso es una ley que está dirigida fundamentalmente a la pedagogía política, la conciencia de la sociedad, la conciencia de la familia y por supuesto la conciencia de toda la comunidad. Los padres, las madres deben adentrarse en el quehacer de sus hijos y de sus hijas. Dejó de ser un objeto privado para ser un fin de Estado, la garantía de la salud mental de nuestros hijos, de nuestras hijas, el interés superior de los niños, las niñas, por encima de cualquier otro interés que rija intereses ajenos. Y el otro está el tema cultural, como te decía, que tiene que ver con la identidad, el desarrollo de la identidad y la soberanía de nuestro país. Tú dirás que esto es un discurso muy etéreo,
pero no es que es etéreo, se concreta cuando produces una norma que reconoce un proceso educativo, que reconoce un ejercicio, un deporte, que reconoce también unos derechos digitales y también, por supuesto, reconoce, por ejemplo, las prácticas de grandes genialidades que se desarrollan desde la infancia sobre capacidades y potencialidades y saberes de muchos jóvenes en esa identidad de la profesión a la que quieren mañana aportar, como los semilleros científicos, por ejemplo. Por eso te digo, no se trata de penalizar a una generación que nace en la era digital, pero sí se trata de identificar intereses que manipulan, hackean, por decir un término, la mente de nuestros niños y nuestras niñas y condicionan el desarrollo progresivo de su personalidad, de sus saberes, de su conocimiento. Este, el alimento del odio, de la discriminación, del racismo, de la violencia, eh, de estos juegos que simulan hechos guerreristas, que banalizan la vida, Michelle, son temas preocupantes. No podemos voltear la cara ante esto que ocurre. Creo que tenemos un acto de responsabilidad con la humanidad misma, que en este momento se debate en en un gran conflicto bélico y ese conflicto bélico también se transpone y sutilmente se mete en nuestros hogares. Y en esa investigación ustedes que han determinado, es directamente proporcional el tema de de la violencia en los jóvenes, en los niños. Esto va asociado directamente con esto, o sea, con estas salas de videojuegos, con estas arenas que ustedes han dicho. Esto es proporcional, ya se puede, ya es un hecho. Creo que debemos avanzar en la investigación. Hay sectores que deben sistematizar estos hechos, no solo desde lo policial o de la investigación este, del hecho, sino la incidencia en el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas en hechos violentos. Eh, Creo que los hechos del 28 de julio, Michelle, también dan cuenta cómo un mensaje violento, direccionado, selectivo hacia un sector, también induce a conductas a muchos jóvenes, a muchas jóvenes. Yo no dejo de contextualizar en este momento tan importante para la construcción de la paz del país este tema. Mira, entre las otras tantas cosas, nosotros hablamos de determinar edades y horarios, que es un tema fundamental. Luego está la prohibición dirigida a niños y adolescentes en acceder a estas salas o a la información inadecuada para su desarrollo integral. La obligación que estas salas cuenten con mecanismos de protección. Por ejemplo, que sean respetuosos de regulaciones. Por ejemplo, la prohibición de mensajes racistas, violentos, la prohibición de entradas a niños menores de de niños y niñas menores de 12 años, sin compañía, o la necesidad de la eh, aceptación o em, sí, la aceptación de que ese niño o niña mayor de 16 años tiene el permiso correspondiente de ese padre o de esa madre. Y bueno, el Sistema Rector Nacional de Protección a Niños y Adolescentes desarrolló también en la LOMNA algunos temas sobre lo que serían los sancionatorios, pero además creo que amerita una reunión importantísima, impostergable de ese sistema rector de protección de niñas y adolescentes. Un cartel público en las salas donde se comercializan o las ventas donde se comercializan estos productos de juego debe ser público, así como está prohibido el racismo y está en en las salas de los restaurantes o de las peluquerías, etcétera, etcétera, estos carteles públicos visibles, notorios, deben también imponerse en estos espacios. Importante. Ya para cerrar, diputada, Em, sí, le quería preguntar, ¿cuántas asambleas ya se han reunido con cuántas salas de estos juegos, estas arenas?
¿Cómo han sido cuántas reuniones podemos decir y qué tienen previsto en los próximos días para este debate? Sí, vamos a seguir. Tenemos ya 6 sesiones. Entre eso te decía que estuvo la compañera Francis Colina, nos mostró cómo a través de un juego determinado que no voy a nombrar en este momento, entras a una sala de pornografía o cómo puedes acceder a unos juegos que simulan un hecho de violación o también donde se prefigura cómo matar determinado grupo político o actores de un determinado grupo político. Creo que ya tú estás bastante informado sobre eso. Igualmente, esta compañera que te dije también, que es una organización que se llama Criando entre pantallas, que ha hecho también todo un estudio de casuística sobre niños y niñas atendidas en este tema. Y luego un grupo de una federación privada de una arena determinada que nos hablan que tienen alrededor de 5.000 deportistas inscritos, que en algunas partes del mundo esas inscripciones son costosas. Sin embargo, aquí hay, de acuerdo a lo que nos informa, son de carácter gratuito. Como te decía, hay cerca de 14 salas en Caracas, una o dos por cada estado, y esa base de datos que tiene este equipo privado cerca de 5.000 jugadores. Me hacía referencia este jugador, experto, deportista digital, que el 90% de las personas que acuden a estos espacios, que no son espacios físicos sino digitales, son mayores de 16 años. Y el 10% de estos niñas, adolescentes van acompañados. Y que los mayores de 16 años llevan permiso de autorización. Es una empresa, entre comillas, privada. También ellos deben, cuando hacen estas competencias, tienen un registro en la SUNDEN y hay una serie de requisitos para esa convocatoria y que además el Consejo de Protección de Niños y Adolescentes genera un formulario que debe llenarse para garantizar que quien organiza esta competencia, entre comillas, son gente visible eh, y son gente conocida, registrada, que no son fantasmas, que no son anónimos. Eh, ¿Qué más te podría decir de las entrevistas que hemos hecho? Bueno, eh, hay un grupo de jóvenes también desarrolladores de programas y, y no necesariamente todo ejercicio de esto es dañino, en tanto en cuanto también produce expertos y expertas en robótica, este, pero para nosotros y nosotras esta ley debe ampliar al sujeto, más allá de los niños, las niñas y los adolescentes, a la familia en general y por supuesto ampliar el ámbito, como te decía hace unos minutos, que no solo sean las salas de videojuegos o el uso del Internet, sino en general a todos los ecosistemas digitales, en redes sociales y plataformas en general. Mm, Creo que aquí no hay un acto que atente contra la libertad de expresión, no hay un acto que cercene el ejercicio de derechos de una juventud que nace en una era digital. Lo que hay es un acto de rectoría del Estado en la procura de garantizar la vida, el libre desarrollo de la personalidad de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes y sobre todo execrar los prácticas, los discursos, las narrativas que induzcan al odio, a la discriminación, a la violencia, al rechazo y que invisibilice nuestro desarrollo identitario como pueblo. Bueno, diputada, muchas gracias. Bien completo este análisis. ¿Cuándo podría ir la primera discusión? ¿O cómo va a ser ese proceso? Bueno, estamos apurando el paso de terminar este proceso de investigación porque queremos escuchar a todos los sectores. Entre esos sectores, por supuesto, uno de los temas que ya hablamos con José Villarruel, que es el presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Salud y Educación, para que podamos también compartir con ellos esto que venimos trabajando.
También, por supuesto, nosotros y nosotras tendremos algún encuentro con el sistema rector de protección de niños y adolescentes, que lo compone el TCJ a través de la Sala de Casación Social. Está el IDENA también como parte de ese sistema de protección y, por supuesto, los consejos municipales de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Em, Hay que apurar el paso, pero no hay que dejar de ser riguroso con profundidad sobre este tema, que en el caso nuestro no somos expertos ni expertas, pero nos toca la obligación de escuchar a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, diputada Asia Villegas, presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, y muy pendiente, le haremos seguimiento a este caso. Gracias, diputada.